Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos con dos grandes profesionales en el rubro de la arquitectura. Ellas cuentan con bastante experiencia en lo que se refiere a esta nueva tendencia que son los huertos urbanos. Y hoy se suman a este gran proyecto como es Bolivia Real Estate. Bienvenida Mariela, bienvenida Lorena. Un gusto tenerlas aquí como invitadas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida Paola, querida Lorena? Un gusto también estar acá con ustedes compartiendo un lindo tema que vamos a compartir y bueno, esperamos que sea de gran ayuda para todas las personas que nos van a estar siguiendo. ¿Cómo están, Paola? ¿Cómo están, Mariela? Bueno, lo propio conmigo. Espero, bueno, dar mucho aporte con ustedes y sobre todo poder brindarles un asesoramiento tanto educativo como técnico, ¿no? En todo lo que respecta a los huertos urbanos. Perfecto. Vamos a conversar, como bien decía anteriormente, sobre una nueva tendencia que actualmente se convierte en una alternativa. Y esto es que nos ayuda a tener un huerto en casa y a cultivar en espacios reducidos. Vamos a empezar con la arquitecta Mariela Teodovich, quien nos acompaña desde Santa Cruz. Y vamos a ver que nos cuente un poco acerca de su experiencia en este tema. Vamos a compartir un poco. Estoy pasando el material que nos compartiste hace un instante. ¿Lo ven bien? Sí, perfecto. Bueno, como decía Paola, soy arquitecta, mi nombre es Mariela Teodovich y quiero hablarles sobre un tema muy interesante que es modificando los espacios a través de los huertos urbanos. Quiero dar inicio citando una investigación realizada por la Fundación Británica de Nutrición que determina que actualmente los niños no saben o saben poco del origen de los alimentos. Y aunque es un estudio desarrollado en Reino Unido, posiblemente es lo que ocurre en mayor parte del mundo. Por citar un ejemplo, los niños llegan a creer que el pan, el vino, las pastas, los tallarines se obtienen de los animales. Y esto nos hace pensar que debemos poner los huertos urbanos en el lugar que se merecen. Huir un poco de la corriente productivista y encuadrarnos más dentro del movimiento slow food, de comida que lleva su tiempo y que la verdad vale ese tiempo. Lo que está sucediendo ahora no es una moda, viene para quedarse y es una revolución silenciosa. Ahora entrando ya un poco al tema que vamos a ver sobre nuestros espacios que pueden ser muy bien utilizados, actualmente son cada vez más las personas que participan en un huerto urbano o tienen su propia huerta en casa. Y no se ven solo como huertas, sino también como espacios verdes, sostenibles y de ocio. Son una vía de contacto con la naturaleza y al mismo tiempo aportan beneficios sociales, ambientales, terapéuticos y en algunos casos son de ayuda económica. No necesitamos de grandes extensiones, solo necesitamos de repente un lugar desuso como son las azoteas de los edificios, los balcones, las terrazas de las propias viviendas y como resultado es que volvemos a tener el campo en la ciudad. Aquí también podemos ver los elementos que tenemos en un huerto, que son la semilla, las plantas, plantines y el tiempo. Cuando hablamos de semilla, aunque lo ideal es empezar el huerto con una buena tierra, la estructura adecuada es que no haya recibido ningún tipo de químico, sino que dispongamos, y si no disponemos también de aquellas semillas o de aquel sustrato, podamos conseguirlo en otro huerto o adquirirlas, comprarlas en otro lugar. También los plantines o plantines que podemos conseguir que requieren también de mucha luz, calor, y eso va a depender también de la especie que comenzamos a cultivar en nuestro huerto. El tiempo también en el huerto o en el jardín, que debemos conocer las características, necesitan de luz, de calor,
a fin de ubicarlas en un buen espacio para su buen desarrollo. Si la terraza no recibe un buen soleamiento, sol directo, pero hay una pared cerca que también refleje su radiación, puede ser más que suficiente y podríamos sacarle el máximo provecho. También podríamos ver qué es lo que necesitamos en nuestro pequeño espacio. Si es que disponemos de un pequeño balcón, necesitamos, como les comentaba, de luz directa, que tenga también el suelo, el sustrato. Debemos también tener los recipientes adecuados, el tamaño adecuado, lo aconsejable entre 15 y 20 centímetros, y que vamos ya adquiriendo experiencia, vamos viendo el sistema de riego que vamos a ocupar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué herramientas son las que necesitamos? Pues palas, rastrillos, regadera, que estas son herramientas que utilizamos a diario de repente en la jardinería, si es que somos principiantes. Ya para gente con experiencia podríamos ver las mesas de cultivo, el riego por goteo, aunque hay muchas variedades. Podríamos ver en cursos diferentes también que se dictan de forma gratuita, los sistemas de riego que podemos hacer y que todos podemos realizarlo desde nuestros hogares sin invertir mucho. Los semilleros, nuestra mesa de cultivo, las tijeras podadoras, porque si bien estamos hablando de un huerto, también necesita su debido mantenimiento. Y ya, según vamos adquiriendo más experiencia, ya podríamos hablar de crear nuestro propio compost, tener nuestros invernaderos para tener nuestras mesas de cultivo, unos mini invernaderos también ya para tener nuestros semilleros, ¿no? Esto hablando un poco de las herramientas que necesitamos cuando empezamos nuestro huerto en casa. ¿Qué podemos plantar? Es aconsejable empezar con cultivos fáciles, de corto ciclo, no vulnerables a enfermedades y plagas, de fácil manejo. También siempre vamos a tener el tema del sol y del riego. Nuestras plantas necesitan por lo general tener de 5 a 6 horas que le llegue la luz, o tener cerca de repente una ventana, pero saber de que esto es un tema bastante importante cuando vamos a empezar nuestro huerto. Yo siempre aconsejo las hierbas aromáticas. Son muy fáciles de cultivar, son muy fáciles también de adquirir cuando las compramos, las adquirimos mediante otros huertos, en tiendas, y son las que mayormente utilizamos, hablando ya en términos aquí en la cocina boliviana, ¿no? Utilizamos bastante perejil, albahaca, también utilizamos la menta, el romero, tomillo, orégano, y así se pueden ir según ya nuestra experiencia en la cocina. Vamos a ir mezclando y utilizando otro tipo también de hierbas aromáticas. Este es un ejemplo de los huertos verticales transformando espacios que tuve la oportunidad de realizarlo el año pasado, y lo realizamos con personas que no tenían el espacio físico, ni siquiera un balcón, vivían en departamentos pequeños. Y esto fue una buena opción, hacer estos huertos verticales, además de que su limpieza, cuando ya terminamos, lo ideal es tener estas hierbas aromáticas, consumirlas y volverlas a, ya sea adquirir o volver a colocar semillas para seguir en ese ciclo, no tenerlas más de 3 meses, ¿no? en las macetas. Entonces, esta fue una bonita experiencia que tuvimos con algunas personas que adquirieron estos huertos verticales. Otra opción, en caso de que nosotros no tenemos el espacio tampoco para colgar, o necesitamos algo de repente más pequeño, son estas macetas de hojas de ensalada gourmet. La idea es tener estas macetas donde vamos mezclando la variedad
de hojas, de ensaladas que nosotros utilizamos también en nuestra mesa. Estas son especies como la rúcula, la escarola, la lechuga romana, la acelga, la espinaca, y vamos mezclando con un toque ya extra de repente de albahaca, orégano, perejil y cilantro. La verdad es que estas pequeñas macetas de ensalada, como les llamamos, son bastante utilizadas, ¿no? Y también los balcones con estilo rural. Vamos implementando, ahora se ve que se utiliza bastante o se recicla también el tema de los palets de pino. Hay lugares donde los podemos adquirir también nuevos o también podemos reciclarlos, porque el tema de los huertos también es que reciclamos bastante materiales que a veces les damos un solo uso, como las bolsas de lácteos o los plásticos. Entonces volvemos a reutilizar. Y aquí es un pequeño video donde podemos ver cómo, ahí abajo le vamos a poner play, 1 minuto, exactamente ahí, un poquito, podemos ver que cada espacio de nuestra vivienda puede ser utilizado, las paredes que van ya tomando forma también con algunos detalles, se utiliza acá en Bolivia, el bambú, la caña hueca en Santa Cruz. Entonces, nuestros rincones se convierten en lugares ya con más vegetación. El espacio de lavado o el área de servicio, que es un lugar ideal y generalmente olvidado. En Santa Cruz utilizamos bastante el policarbonato, ya sea para las cubiertas de nuestro garaje o las cubiertas de servicio. Entonces son lugares olvidados y les comento que son lugares ideales para que nosotros podamos tener semilleros, los almacigueros, para comenzar a producir ahí nuestros plantines y empezar en ese espacio nuestro huerto. Son espacios que a veces los dejamos y solamente los visitamos de repente en pocas oportunidades cuando vamos a lavar o cuando vamos a hacer limpieza. Entonces, este es un lugar que podemos utilizarlo de otra forma. Y bueno, como les comentaba, lo ideal es pasar de la huerta que lo que consumimos, lo que producimos, vaya de nuestra huerta a la mesa. Que podamos consumir alimentos saludables, alimentos que no tengan ningún tipo de agente químico que dañe el medio ambiente y dañe también nuestra salud. Y bueno, debemos estar listos, ¿no? Cuando viene todo esto de la pandemia, nos damos cuenta de que nuestros espacios deben ser utilizados en lo máximo que podemos hacerlo, ¿no? Y los momentos de mayor auge de la agricultura urbana están ligados a crisis económica y energética, buscando asegurar el autoabastecimiento. Así es que los invito a que se animen a crear estos espacios verdes, ya sea como ciudadanos, y también hago extensa esta invitación a los arquitectos a que nos unamos a este nuevo reto de romper esa barrera entre el campo y el cemento, que solo nos ha causado un estrés visual y emocional. Qué interesante todo esto, querida Mariela. ¿Cómo podemos tener unos huertos urbanos traducidos como agricultura natural en casa? Eso es lo que tú nos acabas de mostrar. Así ahora es, vamos. querida Paola. Sí. Perdón, Mariela, perdón. ¿Querías decirnos algo? No, así es, querida Paola, ¿no? Traer el campo a la ciudad, tener más espacios verdes, respirar vida, respirar salud, porque de eso se trata, el tener espacios verdes en nuestras casas, cambiar el tema de la ciudad, la contaminación, todo lo que consumimos también, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a ver desde otro punto de vista la arquitecta Lorena, cómo ella vive actualmente en Cochabamba y nos acompaña con una visión y experiencia al respecto. Bienvenida, Lorena.
El tiempo es todo tuyo, te escuchamos. Gracias, Paulita. Espérame, te voy a compartir. Gracias, host. Sí, enseguida. Mi nombre es Lorena Terán Cuellar, soy arquitecta de profesión y en esta ocasión quisiera hablarles sobre los huertos urbanos y cómo podemos ir transformando los espacios a través de ellos, ¿no? Primero que nada es importante saber qué es un huerto urbano, ¿no? Se trata entonces de un espacio que puede ser interior o exterior en una vivienda y que lo utilizamos para el cultivo de vegetación que es de autoconsumo, que es de uso comestible, ¿no es cierto? Ya sean frutas, pueden ser verduras, pueden ser hierbas aromáticas, medicinales y otras, ¿no? La idea de un huerto viene sobre todo del autoconsumo, pero es importante denotar que esta práctica es una práctica en realidad antigua, que toma más fuerza hoy en día con el tema del cambio climático que venimos viviendo desde hace varios años ya. En Bolivia en particular, lo hemos podido ver y lo hemos podido palpar con más fuerza también debido a los problemas sociopolíticos que hemos vivido en 2019. Y pues hoy en día es un tema a nivel mundial debido a la pandemia que vivimos actualmente, ¿no? Que continuamos viviendo, es más. Es bueno saber que los huertos urbanos nos permiten tener alimentos frescos y de temporada, que nos ayudan además a reducir la economía familiar. Y al ser prácticas que las hacemos dentro de casa, nos permiten tener un trabajo en equipo con la familia, con el esposo, con los hijos, que además nos van a ayudar en el tema educativo, ¿no? Entonces es una práctica educativa también, aparte de familiar. Como siguiente punto me gustaría invitarles a que sepan cómo se construye en realidad un huerto urbano y cuáles serían los tips, ¿no?, que les puedo dar. El punto más importante para poder construir un huerto urbano es el tema del asoleamiento. Sin duda alguna, ninguna planta puede vivir sin luz. Existen plantas de poca luz, de semisombra, de pleno sol, pero no existen plantas de sombra. Entonces, como punto número 1, es siempre importante saber dónde lo vamos a instalar nuestro huerto, porque eso nos va a ayudar a escoger qué tipo de plantas vamos a cultivar, ¿no? Entonces, una vez escogido el espacio de la casa, vamos a saber qué plantas vamos a elegir para cultivar y para cosechar. Y a su vez, esto nos va a permitir ver de qué forma las vamos a cultivar. Hoy en día tenemos diferentes ayudas como los viveros, las semillerías, entonces ya sea que nos guste germinar, que podamos germinar las semillas de las plantas, o simplemente hacer una reproducción por esquejes mediante cortes que se les hagan a los tallos para inmediatamente ir a lo que sería el trasplante de la vegetación en el espacio que deseemos, ya sea el piso, ya sea la maceta o el espacio que tengamos predestinado. Entonces, estos son los puntos primeramente importantes. Me gustaría también recalcar algunos consejos que yo les puedo dar en toda la experiencia que tengo. Primeramente, respecto al sustrato. Sustrato, para que tengamos bien claro, vendría a ser el medio en el que vamos a trasplantar o en el que vamos a hacer crecer y desarrollar nuestra planta. Entonces es importante que el sustrato tenga una relación directa con el tamaño de nuestra planta. Por experiencia hemos visto que cuando uno a veces quiere agarrar y acelerar el proceso de crecimiento y dice, pues cambio la planta a una maceta mucho más grande para que crezca más rápido y demás. Sin embargo, esa no es una solución idónea, puesto que el exceso de sustrato llega a carcomer una planta. Entonces es importante velar por la buena proporción, ¿no?, de planta, maceta y sustrato para un desarrollo idóneo de la vegetación.
o de la planta que estamos en este caso cultivando. Asimismo, velar por el riego, un buen riego, que entiéndase que todas las plantas tienen un riego específico, desde las suculentas, que son plantas de menos riego, hasta una planta comestible. Además, es importante saber que no va a ser lo mismo la planta que se la va a regar en una temporada de invierno que en una temporada de verano, donde va a sufrir mayor deshidratación, o incluso según el espacio donde la vayamos a colocar. No va a ser lo mismo que coloquemos nuestra plantita en un espacio exterior a que la coloquemos en un espacio interior. Y adicionalmente es importante saber que el agua de lluvia es el agua ideal para regar las plantas, debido a que es un agua que tiene un pH neutro. Entonces nos permite un desarrollo mucho más óptimo de la vegetación. Y como último detalle importante resultan los fertilizantes. Hablamos notablemente del equilibrio NPK, de nitrógeno, fósforo y potasio, que nos va a permitir un desarrollo apropiado de la vegetación desde la raíz hasta el fruto, pasando por el tallo, ¿no es cierto? Entonces, como les puedo mostrar un poco en la imagen, el fósforo les permite hacer el desarrollo de las raíces, el nitrógeno del tallo y el potasio de los frutos y flores. También es importante conocer cuáles son los nutrientes que necesitan nuestras plantas, porque eso nos va a permitir reconocer cuándo nuestra planta está sana y cuándo necesita que le echemos algunos nutrientes. Entonces, esto cuando nosotros producimos, cuando nosotros vamos a tener nuestro huerto urbano en casa, muchas veces falta ese asesoramiento, ¿no?, técnico, y eso nos lleva a declinar en un intento de progreso de un huerto, sobre todo cuando uno tiene la primera experiencia, ¿no?, que no conocen respecto de las plantas probablemente. Entonces es importante saber identificar las diferentes falencias que pueden llegar a tener nuestras plantas, las diferentes plagas y cómo solucionarlas sobre todo. Pero además es más importante y más interesante sobre todo saber que tenemos al alcance de nuestro hogar las diferentes soluciones para poder paliar este tipo de enfermedades o plagas, ¿no? Entonces, un poco para ver que por defecto una planta merece tener una hoja verde, que sería una hoja completamente sana, y todas las variantes alrededor implican defectos, faltas de nutrientes, plagas de por medio y demás. Entonces es como un motivo de alerta para que realmente podamos ir regulando de mejor manera y tengamos el producto final ideal y adecuado, ¿no?, y esperado sobre todo. Los huertos urbanos, como cualquier tipo de práctica, implica ventajas y desventajas, ¿no? Dentro de las ventajas que podemos encontrar serían el hecho de que podemos tener productos que los encontramos frescos y saludables. Eso quiere decir que todo el tiempo vamos a tener productos que sabemos cómo se los están produciendo y que los podemos directamente sacar desde la maceta hasta la cocina, ¿no?, del huerto a la cocina, como bien se dice. Asimismo, nuestros huertos urbanos nos permiten garantizar una alimentación adecuada, puesto que tenemos unos productos que son libres de contaminantes, donde nosotros sabemos con qué se los riegan, cómo se los producen. Entonces, tenemos el caso de los productos que se producen en la ciudad de La Paz, por ejemplo, donde tenemos aquellos que se producen en el lado de Palca y los que se producen en el lado del río abajo, hacia Mayasa. Y la gran diferencia entre ambos es que los que se producen en el río abajo son productos que se riegan con aguas contaminadas, ¿no? El río abajo es un río que recibe todas las aguas de las fábricas, donde vienen todas las aguas ya infectadas, contaminadas y demás, y son con esas aguas con las que se riegan toda la producción que llega a los mercados. Entonces, es importante poder tener esa seguridad alimentaria y misma que la tenemos al alcance cuando tratamos de un huerto personal en casa, ¿no?
También hablamos como ventaja de la garantía que tenemos respecto a los productos que son libres de pesticidas, son productos totalmente orgánicos. Yo sé cómo se cultiva, cómo he cultivado mi producto, cómo he cultivado mi planta, cómo he cultivado mi fruta, mi verdura, mi hierba. Por lo tanto, puedo tener la garantía plena de que el producto es 100% orgánico. Hablamos también de una producción anual. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la producción que está garantizada a lo largo del año, ¿no? Entonces no tenemos un huerto que nos va a servir solamente durante una temporada, sino que tenemos un huerto que nos va a brindar producción durante todo el año. Y como un último punto que yo veo de las ventajas es el hecho de que es un producto de bajo costo, ¿no? No tenemos mucho que invertir demasiado para poderlo tener en casa. Y pues por el otro lado, respecto a las desventajas, podría comentar el hecho de que la producción es de cantidad limitada, debido a que justamente utilizamos ciertos espacios en la casa para producir. Muchas veces son espacios que están improvisados, porque generalmente, por lo menos hasta ahora, no tenemos una práctica de agarrar y de proyectar realmente el espacio para un huerto. Entonces, son espacios que los vamos improvisando en casa y por lo tanto son espacios reducidos. Eso hace que la producción realmente sea de cantidad limitada. Asimismo, el tema del riego es un punto en contra o una desventaja, mejor dicho, puesto que en la medida de lo posible nosotros no conocemos inicialmente cómo es que realmente voy a regar, cómo debo regar de manera adecuada la planta, ¿no? Muchas veces cometemos el error de regar en exceso o de regar muy poco. A veces lo hacemos de una manera muy sistemática, muy mecánica, de regar todos los días y creemos que con eso hemos cumplido. Y no nos damos cuenta que cada planta tiene un riego específico, ¿no? De la mano del tema del riego vendría el tema de las plagas, que como anteriormente les mostraba, no es ajeno a ninguna planta y lógicamente eso en un punto inicial nos puede desanimar. Sin embargo, es importante saber que para todo esto existe el asesoramiento técnico y existe además la información al alcance de todos. Y una desventaja que, bueno, en lo personal la vivo de muy cerca es el tema de los insectos, ¿no? Si bien los huertos urbanos atraen insectos, pueden atraer abejas en el caso de las flores para la polinización, las lavandas, que es un tema muy atractivo, ¿no? Pero yo tengo la particularidad de que mi hija mayor es alérgica, ¿no? A las picaduras de insectos, entonces eso es como que un punto en contra. Sin embargo, no es nada que no se pueda realmente controlar, ¿no? Bueno, me gustaría también agarrar y que puedan tener la práctica, puesto que es importante saber que no están solos, ¿no? Para poder empezar un huerto urbano en casa. Existen viveros, existen semillerías. Yo cuento con unos viveros en la ciudad de Cochabamba, donde les podemos asesorar respecto a las plantas que pueden ser adecuadas para los diferentes tipos de ambientes. También existen empresas que producen compost, que ya les permiten vender el producto preparado para las personas que no saben exactamente cómo germinar una semilla, cómo hacer una reproducción por esquejes. Y también es importante saber que existen organizaciones y proyectos que hoy en día se dedican a valorizar el tema del medio ambiente y crear políticas de sustentabilidad de las ciudades. En la ciudad de La Paz, retomo el ejemplo, tenemos la Fundación Alternativas, que lanza el proyecto del huerto orgánico de la Cauta, que es un huerto en el cual uno puede ir de manera particular a experimentar con lo que es sembrar y después tener los viernes que llaman ellos de cosecha, para poder realmente saber cómo se maneja y cómo es todo este desarrollo de un huerto, ¿no? Y cómo lo podrían después aplicar en casa.
Tenemos también organizaciones en la ciudad de Santa Cruz, como Huerto Semilla, La Federal, Local Park, Fundación Gaia Pacha, entre otras, que acompañan de manera directa todo este tema de la sustentabilidad de las ciudades, ¿no? Es importante saber que los huertos urbanos no los vemos solamente a escala doméstica, sino que también los podemos ampliar a una escala mucho más grande a nivel de la ciudad. Como arquitectos es importante saber que cuando uno realmente puede planificar la ciudad y puede planificar la vivienda y el diseño de una vivienda, podemos incluir notablemente un huerto en casa. Eso permite que las familias puedan tener una sustentabilidad económica a través de la venta de sus huertos. Entonces creamos espacios donde en el jardín posterior o en el jardín propiamente podemos ya agarrar y crear la práctica, pero ya de una manera a una escala mucho más grande y como negocio mismo, ¿no? Entonces, ese es el secreto de las viviendas huerto en realidad, que es una práctica que está actualmente en boga, sobre todo en el área periurbana de las ciudades. También tenemos las plazas huerto, donde se juntan los vecinos, se juntan las OTBs, para poder hacer el tema de los huertos, cultivar los espacios y además, sobre todo, poder tener una garantizada la alimentación de las personas, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo hoy en día que vivimos en pandemia, tenemos el problema de la inestabilidad económica y sobre todo de la incertidumbre de qué vamos a comer, de cómo vamos a comer, de dónde vienen los productos, cómo se producen. Y pues creando nosotros sistemas como las plazas huerto, tranquilamente podemos agarrar y abarcar mucho más mercado y sobre todo tener una inocuidad alimentaria para todo el barrio, para las zonas o para las personas interesadas del lugar, ¿no? También me gustaría comentarles que ya existe una ley en la ciudad de La Paz, es una ley municipal de huertos urbanos, que ha sido aprobada el 12 de septiembre de 2018 y que es una ley que promueve el cuidado de la tierra y la mejora de la alimentación. Es una ley que invita a participar a todas las personas del barrio, pero invita también a los padres de familia, personas particulares, y permite además que pueda haber un ambiente mucho más colectivo y amistoso en el barrio, en la zona, mediante la práctica de los huertos urbanos. Además, permite tener un avance significativo en cuanto a educación ambiental y sobre todo a la educación estudiantil para el tema de nuestros niños, ¿no? Invito de sobremanera a poder tener su propio huerto en casa, a que se atrevan a intentarlo y saber que no están solos, que realmente existen, tienen asesoramiento técnico de profesionales, que estamos dispuestos y que tenemos el conocimiento necesario para que ustedes puedan sentirse respaldados y no desfallezcan en el intento, ¿no? Muchas gracias. Qué interesante todo lo que exponen. Increíble, increíble este tema. Acá nos damos cuenta que estos espacios domésticos, además de ser una terapia para generar cambios positivos en la vida de las personas, permiten, como decía la arquitecta Lorena, y las dos en realidad coincidían en que uno puede alimentarse de una forma mucho más saludable, llegando inclusive a lo que es orgánico y velando por el tema de la economía familiar. Acá yo tengo dos consultas que quisiera hacerles para que me respondan de manera breve y con esto ya vamos a ir cerrando. Arquitecta Teodovich, quería preguntarle cómo se puede empezar un huerto urbano en casa y cuáles serían los beneficios de los huertos urbanos. Bueno, querida Paola, los elementos básicos para que nosotros podamos iniciar con un huerto en la casa son
dos temas importantes, el tema del riego y el tema de la luz. Cuanto más sol reciban las plantas, pues mejores resultados vamos a obtener, ¿no? Lo ideal es que donde situemos nuestro huerto reciba entre 5 a 6 horas. También dependerá de las especies que vamos a tener en nuestro huerto. Y bueno, los beneficios son bastantes, pero los que yo puntualmente les podría citar es que reducen los índices de calor, mejoran también la calidad del aire, mejoran nuestra calidad de alimentación sin duda alguna, y nos integran más con la naturaleza. También el estar en contacto con la tierra, poner a nuestra familia también es un tema donde nos une, crea esos lazos familiares, podemos pasar más tiempo con la familia, y aunque ahorita con el tema de que hemos vuelto a trabajar, nuevamente vuelve el estrés a nuestras vidas. Cultivar la tierra, observar el ciclo de crecimiento de las plantas es una forma también de relajarnos y evitar el estrés de día a día. Muchas gracias. Realmente esto se torna cada vez más interesante y en una alternativa, pero increíble para la familia. Acá la arquitecta Terán quisiera consultarle en referencia a lo que ha expuesto. ¿Por qué cree que la gente se desmotiva si no tiene éxito en su primer huerto urbano? Porque usted lo ha dicho claramente. El exceso de muchas cosas también puede afectar, ¿no? El exceso de agua, de fertilizantes, de todas esas cosas que, bueno, hay que investigarlas y que usted las ha aclarado perfectamente, ¿no? Muchas gracias, Paula, por la pregunta. Pues simplemente está claro que cuando uno empieza algo que no conoce, pues la falta de asesoramiento hace que uno agarre y lo trate de hacer de manera empírica, ¿no? Entonces, cuando uno realmente agarra y empieza un huerto urbano, pues trata de hacerlo como si fuera una receta, ¿no? Agarramos, sacar la planta, ponerla a la planta, regarla y pues ahí la dejé y eso me tiene que producir. Pero realmente la falta de asesoramiento real es la que hace que la gente incurra en ciertos errores que después con el tiempo van viendo que no les ha funcionado y pues no salió como ellos esperaban. Y eso hace que la gente realmente se desmotive. Pero es importante que tomen en cuenta, como lo decía en la presentación, que existen las empresas y existe el asesoramiento que